Isaías capítulo 18. Perdón, 19 y 20. Isaías, hoy veremos dos capítulos una vez más. Veremos el 19 y veremos el 20. Estamos en esta serie donde Dios es salvación. Es este grupo o este conjunto de profecías que Isaías recibe de parte de Dios y que nos enseña lo que Dios va a hacer. Y lo hemos visto, como hay algunas cosas que se aplican en el momento, cosas que se aplicarán a medio tiempo, y cosas que se aplican al futuro, cosas que todavía no han pasado y que un día pasarán y que son cosas proféticas. El día de hoy estaremos hablando sobre una profecía sobre Egipto. Y yo le he titulado a la enseñanza del día de hoy, de una manera muy sencilla, la idolatría. Porque si hay algo que había en esta nación de Egipto, es que era una nación que tenía muchos dioses y que ellos se habían enfocado en creer en otros dioses. Y aunque no era un pueblo escogido por Dios, pero sí había sido un pueblo que había tenido varias veces un encuentro con Dios. ¿Cómo un encuentro con Dios? Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, esta profecía sobre Egipto es una profecía, lo hemos estado hablando, como una carga pesada, difícil de decir, difícil de llevar, difícil de digerir. Y entonces vamos a hacerlo como lo hemos hecho en las últimas ocasiones. Vamos a ir viendo de una manera general lo que nos menciona estos capítulos y después al final terminamos con una aplicación para nuestra vida. Aunque no quiere decir que mientras vayamos leyendo no pueda haber algo que pueda aplicar a nuestras vidas, pero quiero que lo entendamos de esa manera. A veces uno buscaría tener temas específicos, pero si Dios nos permite pasar por aquí, es porque Dios nos quiere decir algo. Y toda la palabra de Dios es útil para hablar a nuestras vidas. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él sea el que hable a nosotros. ¿Oramos? Papá Dios, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das de seguir adelante, de aprender cada día más de ti. Venimos con una expectativa grande de escuchar tu palabra y ver que a través de estos capítulos, ¿qué quieres hablar a nuestras vidas? No permitas que nada nos distraiga, Emma, ni el cansancio, el sueño, nada distraiga nuestra vida. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para agradarte en todo momento. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La semana pasada habíamos hablado también acerca de una profecía y habíamos dicho que Etiopía, que hablamos de Etiopía la semana pasada, y Egipto estaban en una alianza. Incluso algunos llegan a decir que algún faraón de Egipto llegó a ser un etíope, porque estaban dentro de esta relación. Aunque los etíopes eran fuertes y habían estado incluso gobernando o dirigiendo Egipto. Pero bueno, esta profecía va completamente enfocada o dirigida a Egipto y vamos a ir viéndola poco a poco. Dice así el versículo 1, Isaías 19:1, dice: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Lo primero que me menciona este versículo es a quién está dirigido. Me dice que está dirigido ¿a quién? A Egipto. Dice profecía sobre Egipto. Y otra vez, esta profecía era una profecía fuerte, pesada, difícil, y que no está dirigida a Egipto. Más bien, no fue dada a Egipto, sino que fue dada al pueblo de Dios
para que supiera lo que va a pasar sobre Egipto. Entonces, para eso es importante para nosotros, porque cualquiera de nosotros pudiera decir, pues a mí qué me importa Egipto. Yo no estoy en Egipto, yo estoy en México. Bueno, es una carta o es una profecía dada a su pueblo para que vean lo que le pasa a las naciones cuando pecan y que a través de eso podamos aprender y nosotros no pasemos por donde mismo. ¿Estamos? Entonces, eso es importante. Pero luego dice, he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y esto simplemente habla de que para Dios no es nada imposible o difícil entrar a una nación, a un lugar. ¿Qué es lo que me está hablando? Jesús, Dios está como en una nube, así como una nube cuando entra a una ciudad y que ligeramente va pasando y nada la detiene. Bueno, así es Dios, que entrará sobre Egipto y nada lo va a detener. Y luego me dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él. ¿De quién? Pues de Dios. Dice, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Y esto me llama mucho la atención porque me habla de que, otra vez, Egipto era una nación con muchos dioses. Ídolos tenían por todos lados. Y cuando dice que Dios va a entrar, ¿quiénes van a temblar? Los ídolos. Bueno, esto hace referencia o pudiéramos recordar las plagas de Egipto. ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? ¿Qué es lo que sucede? Está el pueblo de Dios siendo cautivo, siendo oprimido, siendo lastimado. Ellos claman, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dios levanta a un libertador que se llama Moisés. Lo llama y le dice, quiero que vayas a libertar a mi pueblo para que los lleves al desierto y que ahí me sirvan, que ahí me adoren. Y entonces Moisés simplemente obedece y llega con el faraón, le dice lo que Dios manda decir. El faraón no responde, no escucha lo que Moisés le está diciendo, y entonces a consecuencia de su no, Dios manda una plaga. Y cada plaga, ahorita no nos vamos a meter en ver cada una porque no terminaríamos. Es un tema que vemos en Éxodo. Y yo creo que ahora que terminemos Génesis vamos a darle vuelta al siguiente libro, que es Éxodo, y lo vamos a ver ahí. Pero cada plaga que Dios mandó tenía que ver algo con un ídolo. Y era enfrentar esa idolatría, era enfrentar ese ídolo que esa nación tenía. Por ejemplo, una de las plagas o la primera plaga tuvo que ver cuando el agua se convirtió en sangre. Y esto golpeó al río Nilo, que era protegido por varios dioses y que hablaba de la prosperidad, de la fertilidad, de todo, porque todo gira en base a lo que era el agua. O sea, al momento en que ellos estaban confiando en sus dioses, llega un momento, viene Dios y acaba con todo. Y aunque a lo mejor ellos le clamaban y le pedían a sus dioses no podían hacer nada delante de nuestro Dios. Otra plaga es el de las ranas. Igual, había una diosa en Egipto que representaba la fertilidad y tenía la imagen de unas ranas y todo. Entonces pues va Jesús, bueno, otra vez, va Dios a mostrar ahí su poder, y hay una plaga de ranas y por todas partes había ranas, y en todo momento y se levantaban con ranas, se acostaban con ranas, se dormían con ranas, y otra vez probablemente le clamaron, le pedían a su diosa y ni en cuenta. Entonces igual, podemos ver cada una de las plagas. Pero a mí me llama la atención que cuando leemos esto en Isaías, Dios está diciendo, hay un grupo de personas que son los egipcios que están creyendo en esos ídolos, y cuando Dios entra, ellos van a temblar. Claro, históricamente había acabado con todos esos dioses y ninguno había podido con Jehová. Y a mí me llama la atención, lo dice ahí, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. O sea, esto me habla como que los egipcios van a decir,
No, nuestros dioses no pueden hacer nada. Incluso ellos van a desfallecer y ya no van a creer, porque sus dioses en quien han puesto su confianza no pueden hacer nada. Y yo meditando en esto, pensaba en esto, que es, pues sí, no es un pueblo escogido por Dios. Es un pueblo idólatra, un pueblo enemigo, un pueblo pecador. Incluso Dios le dijo muchas veces, le dice a su pueblo que nunca regresaran a Egipto. Pero sin embargo, los de Egipto no pueden negar que Dios mostró su poder y su amor muchas veces en sus vidas. ¿No es cierto? Porque de repente el faraón le decía, el pueblo ya no aguanta a las ranas, por favor, ayúdanos. Y Dios en su misericordia quitó las ranas y los piojos y cada uno, Dios en su misericordia. Incluso aun cuando se muere la muerte de los primogénitos, Dios les dijo, crean en el sacrificio, pongan la sangre y eso va a librar de que no mueran. Entonces ellos, aunque no era un pueblo que había creído en Dios, Dios mostró su poder, su amor y su misericordia aún en ellos. Y eso es importante en nuestras vidas, porque tengo que entender que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios constantemente muestra su poder y su amor. A veces tenemos o escuchamos gente que dice, yo quisiera ver un milagro de Dios en mi vida. Yo quisiera que Dios respondiera a mi vida. Yo quisiera que Dios ver algo sobrenatural de Dios en mi vida. Yo tengo que decirte algo, el hecho de que estemos vivos, que podamos comer, que tengamos la familia, que tengamos un trabajo, que tengamos una casa, que tengamos salud, todo eso es un milagro de Dios en cada uno de nosotros. No sé, nosotros ahorita estamos viviendo una etapa muy difícil que nunca habíamos pasado en la casa. A unos ya saben, la situación de salud de mi mamá está muy mal, muy mal. Ahorita que dijo el hermano, aquí se levantó a las 5, ¿verdad? Y luego a las 6, a las 7. Pues yo le gané como a las 3:30, porque de repente me hablan, mi mamá está mala, una de mis hijas es la que se duerme con ella y me habla, mi abuelita está mal, y a partir de ahí nos levantamos y hay veces pensamos que no pasa la noche. Y decimos, mi esposa y yo comentamos, cada día que vemos a ella es un milagro de Dios, porque nosotros sabemos lo que se está pasando y vemos la mano de Dios. Y ahorita oraba nuestro hermano César y decía, pues tú sabes, tienes el control, Dios, tú sabes el tiempo que va a estar y todo, pero cada día yo veo un milagro en nuestra familia, teniendo un día más de vida. A veces queremos ver algo sobrenatural o sorprendente o magnífico, pero Dios se muestra todos los días en tu vida para que aprendas a confiar en Él. El peligro es que pueda ser como Egipto, que aunque Dios entró, que aunque Dios se pase, tú no quieras saber nada de Dios. Ese es un peligro que podemos enfrentar. Pero bueno, por eso el día de hoy el tema tiene que ver con la idolatría, porque esta nación, aunque Dios se mostró, ellos estaban pensando en sus dioses, en ellos mismos. Y mira lo que va a suceder, porque a partir de aquí vamos a ver lo que va a hacer Dios con este pueblo que es idólatra. Y es bueno que aprendas, al final lo voy a cerrar un poquito más, pero es bueno que aprendas que todo aquel que pone su mirada en un Dios que no es Dios, tendrá consecuencias en su vida. Mira, dice así, versículo 2. Levantaré egipcio contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Lo que me está diciendo es que va a haber una rebelión social dentro de la nación. Muchos años después de esta época, se comenta o se cuenta que el reino de Egipto se dividió en 12 reinos, en los cuales hubo mucha pleitos, guerras muy crueles, unas guerras muy crueles,
Y esto habla de lo que Dios dijo que iba a hacer. Es un juicio directamente de Dios contra Egipto por su idolatría, por no volverse a Dios, por no creer en el poder que Dios le ha mostrado. Y esto es interesante porque hay mucha gente que Dios le ha mostrado su poder y su amor y su misericordia. Además, conocemos gente, cada uno de nosotros, estoy seguro, que conocieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia, vieron un milagro de Dios en la iglesia, hablando con Dios, y ahorita están completamente alejados. Y uno no entiende, ¿cómo te puedes alejar de Dios? Tengo años de estar aquí, más de 30 años de estar en el evangelio, y no he encontrado una razón que la cual me pueda justificar en poder alejarme de Dios. No hay. Porque Dios es un Dios de amor, de misericordia en todo momento. Pero bueno, lo que hace Dios es levantar una rebelión contra ellos. Versículo 3 dice: y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Egipto era famoso porque había hombres muy sabios. Había hombres muy pues, con mucha preparación, muy sabios, pero ante el juicio de Dios no podían hacer nada. Y esto es literal. Puedes estar muy preparado, puedes conocer muchas cosas, pero cuando Dios quiere tratar en tu vida, el conocimiento no importa. Ante un juicio de Dios no hay nada que se pueda hacer. Incluso dice Dios en su palabra que va a entregar a Egipto en manos de un señor duro, y un rey violento se enseñoreará de ellos. Y puedo aprender esto: Dios puede juzgar a una nación a través de su liderazgo, quizás de dos maneras. En una, puede eliminar su liderazgo completamente. Cuando dice destruiré su consejo, simplemente voy a destruir su liderazgo. Aquel que te dirige, aquel en que pones tu confianza, lo voy a quitar. O simplemente dándoles gobernantes crueles y opresivos. Y lo puedo aplicar a mi vida. Dios puede tratar contigo de dos maneras. Dios en un momento puede quitarte en aquello que pones tu confianza, o Dios puede tratar contigo con algo difícil, una prueba dura, en algo cruel. Soy muy duro esta palabra cruel. Bueno, con una situación muy difícil. La semana pasada creo que yo les comentaba y decíamos: ¿qué más tiene que hacer Dios para que puedas voltear a verlo? Porque muchas veces pecamos y hacemos las cosas que a Dios no le agrada, pero como no me pasa nada, yo vivo mi vida de esa manera y puedo pensar que estoy bien. Es más, puedo ser parte de un hogar cristiano. De nacimiento soy cristiano, conozco de Dios, pero puedo vivir mi vida a mi manera en pecado y pensar que no pasa nada. Pero cuando Dios quiere tratar contigo, como en este caso está tratando con Egipto, cuidado, porque no habrá nada ni nadie en que te pueda librar de su mano más que Dios mismo. Ahora, hay algo hermoso, que cuando Dios trata conmigo o contigo, simplemente con un corazón humillado y arrepentido, Dios una vez más te vuelve a levantar. Eso es algo hermoso que tenemos todos como oportunidad. Versículo 5 dice: estamos hablando de las cosas que van a suceder por la idolatría de Egipto. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña, el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda la sementera del río
se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Si algo podía jactarse Egipto, era acerca de sus ríos, porque Egipto dependía completamente de sus ríos, y en un instante todo esto se va a secar, se va a acabar, y ellos dependían de la pesca, se iba a acabar la pesca. Ellos dependían de los cultivos que podían tener alrededor del río del Nilo, y se va a acabar el agua, todo se va a terminar. Incluso dice ahí que se van a entristecer los pescadores, los que echen anzuelos, los que echen la red. ¿Por qué? Porque se va a agotar todo. Versículo 9 y 10 dice: los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. O sea, que el agua se va a acabar. ¿Cómo? En nuestros días. ¿No es cierto que de repente nosotros pensamos, y Emma, nunca creímos que se iba a acabar la presa de la Boca, ¿no es cierto? Incluso el decir, ¿cómo ahora se quedó sin agua? Y decimos muchas cosas. Ha habido sequías más fuertes o más grandes, más difíciles, y nunca había pasado esto. Ahora, estamos viviendo en la ciudad una sequía, pero aún tenemos agua. De vez en cuando, ¿verdad? Es un milagro cuando abrimos la llave y sale agua. Es un milagro, pero tenemos agua. Y si no, vamos y conseguimos. Y si no, a la tienda compramos. Pero te puedes imaginar estar en un lugar donde no hay agua, no pueden sacar de los pozos, no hay agua, se acabó todo. Era algo terrible. Era algo que completamente quizás no lo podía ni entender cómo pudo pasar esto. Pero bueno, era un trato de Dios sobre Egipto. Yo no estoy diciendo que la sequía que tenga Monterrey sea un trato contra nosotros. No estoy diciendo que eso sea, pero también no estoy diciendo que no sea. Porque hay gente que nos dice, increíble, llueve alrededor de Nuevo León en todas partes, algunos se están inundando, se están ahogando, y aquí no más nada. Aquí hasta bombardean las nubes y como que las bombardean como para que no llueve, ¿verdad? No sabemos qué pasa. Quizás a lo mejor tendríamos que levantar nuestra voz como hijos de Dios y decir, papá, ocupamos un milagro. Y a lo mejor la iglesia tiene que reaccionar sobre eso. Pero bueno, eso es otro tema. Estoy hablando simplemente que ese es un juicio sobre Egipto. Sigamos leyendo, versículo 11. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? Esto me habla de una necedad ante el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios tratando a Egipto y los sabios queriendo encontrar la solución y no encontrándola. Y viendo qué se puede hacer, y Dios le dice, ¿cómo le vas a decir a Faraón, yo soy hijo de sabios e hijo de los reyes antiguos, para dar un consejo? Aprendamos algo, hermanos. Cuando Dios quiere tratar con uno, ni un consejo, ni una medicina, ni un doctor, ni nada lo puede cambiar. ¿Más que quién? Más que Dios. Otra vez, no toda enfermedad es así. Hay enfermedad que pasa porque nuestro deterioro en el organismo, en el cuerpo, porque me comí unos tacos anoche y me cayeron mal, o no sé, hay enfermedades diferentes. Pero cuando Dios trata, el consejo no importa. Hablo del consejo humano, porque puedes ir a buscar consejo. O sea, a lo mejor tienes una empresa
Tienes un negocio y el negocio iba bien y de repente se empieza a frenar. ¿Por qué? Porque tú has descuidado a Dios por tu negocio y de repente puedes estar buscando clases de liderazgo, clases de prosperidad, de cómo manejar a tus empleados y aunque haces todo, inversiones, no funciona. ¿Por qué? Porque no está en la sabiduría humana, sino todo debe de estar siempre en la sabiduría de Dios. ¿Sí me explico, verdad? O sea, estoy hablando cuando es un trato de Dios. No quiero decir que un taller no te pueda servir, pero estoy hablando cuando es un trato de Dios. Versículo 12 dice: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? O sea, como que Dios confronta a Egipto y le dice: a ver, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Y eso es bien fuerte, porque Dios está diciendo: a ver, tú crees en tus dioses, tú crees en tus ídolos. Cuando yo he determinado hacer algo contra ti, un juicio contra ti, cuando yo te he dicho voy a castigarte por esto, pareciera que Dios está confrontando y dice: a ver, pregúntale ahora a ver qué te dicen tus sabios. Y nada, lo que quiero hacer referencia aquí o resaltar, número uno, es la soberanía y la autoridad y el poder de Dios, y la ineficacia y lo nada que son los ídolos. Dios le dice: a ver, pregúntales, ¿en quién confías? ¿En la diosa de la prosperidad? A ver, pregúntale. ¿En quién confías? ¿En tu Dios el médico? A ver, porque en Egipto tenían para la salud. Por eso cuando vinieron las llagas fue completamente un castigo sobre el Dios de ellos, de la salud, del médico y todo eso, ¿sí? De la medicina. Entonces, ¿en qué estás confiando? A ver, ¿en qué te pueden ayudar ellos? Ahora, si quisiéramos recordarnos de un sabio en Egipto, ¿en quién pudiéramos pensar? ¿Alguien se acuerda? Pregunta de examen, 5 puntos para aquel que lo dice. En José, excelente. José fue un hombre que fue puesto como el segundo del faraón y pudo dar el consejo más sabio. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? Cuando el faraón tuvo un sueño que lo perturbó de aquellas vacas gordas y aquellas vacas flacas, ¿sí? Aquellos manojos de trigo tenían y otros que no, y se lo comían y lo turbaron. ¿Y qué dice? Vienen 7 años de mucha prosperidad, pero también vienen 7 años de hambre. Y te aconsejo, faraón, que hagas esto. Empieza a juntar y acumular, y le da todo un consejo en el cual el faraón de Egipto se queda asombrado y dice: después de mí, él es el sabio, él es el que nos va a dirigir. ¿A quién encontraremos otro mejor que él? ¿De acuerdo? ¿Dónde está? ¿En la sabiduría está en José? No, porque José dice: el que revela los sueños, el que le interpreta los sueños, el que habla, todo esto es Dios. Entonces, cuando Dios les dice: a ver, ¿dónde están tus dioses? ¿Quién te puede decir? Se dan cuenta que no hay nada que los pueda librar más que Dios de la situación que están enfrentando. Ahora no hay ningún sabio en Egipto. Versículo 13: se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Menfis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Habla de un engaño. ¿De quiénes? De los que son su piedra angular en su familia. ¿Quién es la piedra angular de la familia de los egipcios? Sus imágenes, sus ídolos, sus hechiceros, sus evocadores y sus adivinos. Ahorita lo leímos unos versículos más atrás. O sea, Dios le está diciendo: en esos confías, que te libren. En Él pones tu confianza, que ellos te ayuden. ¿Has creído en esos ídolos? Ok, te voy a pasar por aquí. Háblales, pídeles a ver qué te pueden ayudar ellos.
Versículo 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo. Esta palabra vértigo es necedad. Se puede traducir también como necedad. Se puede leer así: Jehová mezcló espíritu de necedad en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. O sea, por más consejos que les daban los supuestamente sabios, eran cosas necias. Y no ayudaban para nada, sino al contrario, los hacía cometer más errores. Dice, así como un borracho, ¿no? Versículo 15. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Y esto simplemente hace referencia que estaban tan mal como del pie a la cabeza, que no había nada que los puede ayudar. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. No queremos enseñar o pensar que Dios es como si fuera un machista, ¿verdad? Y habla como las mujeres. Pero creo que es una idea como cuando una mujer se asusta, ¿qué hace? Bueno, ahora he visto hasta los hombres también, ¿verdad? Por ahí dicen que el valiente dura hasta que huele al cucaracho. ¿No es cierto? Porque de repente está la esposa, ¡ay, un cucaracho! Y ahí va el hombre, no hace nada, hombre, no pasa nada, mátalo. No, yo no puedo, mátalo tú. Y ahí va el hombre, ¿verdad? Bien fuerte. Y cuando se acerca y que huele el cucaracho, ¡ay, gorro! ¿Verdad? Bueno, ese es el sentido que hace este versículo, ¿sí? Cuando dice, en aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. O sea, van a clamar, van a asustarse, van a temer. En el rancho, aquí decimos, serán como niñitas, ¿verdad? Corriendo ante lo que Dios está haciendo en su vida. Y luego versículo 17. Y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Recuerden que Judá es el pueblo de Dios. ¿Es el reino de dónde? Del sur, el reino del sur, ¿cierto? Y él dice, la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Entonces, durante mucho tiempo Egipto era un enemigo del pueblo de Dios, que lo atacaba y lo atacaba y lo atacaba. Pero va a llegar un momento donde los egipcios van a temerle a Israel. Y bueno, y pudiéramos quizás pensar que esto va a suceder en el futuro, porque en el milenio va a suceder que no solamente Egipto, sino que todas las naciones van a estar al servicio de Israel, porque Jesucristo estará gobernando y dirigiendo esta nación literalmente. Así como tú y yo estamos aquí, así estará Jesucristo gobernando, reinando, nosotros con él, y las naciones le van a temer. Dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Esta ciudad de Jerez podría llamarse también la ciudad del sol, y es una ciudad muy conocida en Egipto, que es la Heliópolis. Y dice así: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Entonces, esto me habla de un proceso. Egipto era un pueblo idólatra. Egipto era un pueblo que Dios iba a castigar, pero va a llegar un momento donde el castigo va a ser tan fuerte sobre Egipto que Egipto va a tener temor y terror y todo. Y acabamos de leer que entonces Judá va a ser poderoso, el pueblo de Israel va a ser poderoso, y Egipto le va a tener miedo a Israel.
Y en consecuencia de lo que verán, que lo que Dios está haciendo, dice ahí que en aquel tiempo habrá altar de Jehová en medio de la tierra de Egipto. O sea, me habla que en Egipto va a haber lugares donde se va a estar alabando a Dios, va a estarse adorando a Dios. Ya en el tiempo de los macabeos sucedió esto, ¿sí? En el tiempo de los macabeos se hizo un templo y en Egipto se adoraba a Dios. Y incluso dice en el versículo 20: y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Y yo veo a Dios, como Dios se va a posicionar ahí en Egipto. Dice, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Interesante, ¿no? Un pueblo idólatra, que Dios mostró su poder muchas veces, que fueron idólatras, pero que cuando Dios los meta a un juicio, ellos van a tener que clamar a Jehová a causa de sus opresores. Y Él, Dios, les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Todo esto que acabo de leer puede haber tenido un cumplimiento parcial, porque en el tiempo de Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, su ministerio, mucha gente de los judíos vivían en Egipto, y muchos de ellos clamaban a Jehová, buscaban a Dios, y probablemente en ese tiempo pudo haberse cumplido. Incluso en los primeros cristianos, lo que le llaman la iglesia primitiva, hubo iglesias fuertes y vitales que estuvieron en Egipto durante varios años. La iglesia de Alejandría es una de ellas que estaba en Egipto. Entonces, esto puede tener un cumplimiento parcial cuando vino el Señor Jesucristo. Y es que es muy probable también que el altar, el sacrificio, se puedan cumplir también en el milenio, cuando se les permitan ofrecer sacrificios a Jesucristo. Una vez más, recuerden que cuando hablamos del milenio, es un tiempo tan especial, porque en esta tierra que estamos, claro, después de la tribulación, después de que la iglesia haya subido, sean las bodas, Jesucristo con poder y gloria vendrá, y Él gobernará toda esta tierra, y nosotros vendremos con Él. Y muy seguramente, no solamente en Egipto, sino en muchos lugares, se levantarán altares de adoración, porque todo será dirigido hacia Dios. ¿Estamos? Entonces, otra vez, son cosas proféticas que van a suceder. Versículo 22. Y herirá Jehová a Egipto. Esto es interesante. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente, y los sanará. Esto me habla de lo que Dios hace, porque a veces pensamos que cuando la Biblia me enseña que Dios mató a tanta gente y destruyó naciones, muchas veces tenemos la idea de un Dios malo, un Dios perverso, un Dios cruel. Y es más, pareciera que está buscando a ver con quién acaba de nosotros. Incluso hay mucha gente que se dice atea o que no quiere saber nada de Dios, que tiene su justificante en esto: es que Dios mata gente, y si Dios es amor, ¿por qué permite guerras y tantas otras cosas, no? Pero lo que no entienden es que cuando Dios trata con alguien es porque Él lo quiere hacer reaccionar, volver, para que se arrepientan. Cuando Dios te mete o nos mete en una prueba, en una dificultad, no creas que Dios te odia. Si eres un hijo de Dios y te mete por una prueba difícil, es porque Él quiere hacerte reaccionar o capacitar. Muchas veces puedes estar tú bien y Dios te va a meter por una prueba porque te quiere capacitar a una segunda etapa o nivel. Tan sencillo. Cada uno de nosotros, cuando estudiamos, teníamos que pasar un examen, una calificación, para seguir al siguiente grado de preparación, ¿no es cierto?
En nuestra vida cristiana es igual. Cuando estamos bien, Dios trabaja conmigo para después llevarme a la siguiente etapa. Pero hay ocasiones en el cual yo estoy alejado de Dios. La semana pasada lo dije muy claro. No estoy hablando de venir a la iglesia, porque hoy, a través de que puedes ver el culto en línea, es muy fácil decir, hermano, no voy a la iglesia, pero lo sigo viendo desde mi casa. Y la idea no es tanto, aunque les agradecemos y es bueno eso, pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo está tu relación con Dios. Y si tu relación no está bien y tú te alejas y vives a tu manera, cuidado, porque Dios puede herirte. ¿Para qué? Dice ahí, te va a herir y te va a sanar y se convertirán a Jehová. ¿Para qué? Para que te vuelvas a Dios. Y le será clemente y los sanará. Entonces, esto me habla del juicio, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Verso 23. En aquel tiempo habrá una calzada en Egipto, o sea, una calle grande, a Siria. Asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. ¿Recuerdan que hablábamos de un conflicto que iba a haber entre estas dos naciones poderosas? Y dice, va a haber una calzada, una avenida grande, de Egipto a Asiria. Interesante, porque en medio de ellos dos está Jerusalén. Y dice así, y los egipcios servirán con los asirios, ¿a quién? A Jehová. Y esto es también, bueno, a mí me impresiona. ¿Por qué? Porque durante semanas hemos estado hablando que los asirios se levantaron contra Jehová. Hemos estado viendo que Egipto se levanta contra Jehová. Y eran lo peor. Pero aquí me dice que Dios tratará con sus vidas, los va a herir, los van a sanar, se van a convertir y luego ellos van a ¿qué? A servir a Dios. Y cualquiera de nosotros diríamos, no, si así se portaron con nosotros, aquí no los queremos, vámonos. Y hasta muy espirituales, vayan a buscar a sus dioses. Pero qué bueno es Dios y qué misericordioso es Dios, que aun aquellos que eran enemigos, si se convierten a Jehová, Jehová está dispuesto a recibirlos. Y alguien pudiera decir, no se lo merece. ¿Se acuerdan? Como cuando decían, Jaime, el niño tiene sed y no hay tanque, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese? Los que son viejitos saben de ese, de que estoy hablando, ¿verdad? Y tomaba el niño y decía el mayordomo, no se lo merece, ¿verdad? Bueno, pudiéramos decir, ellos no se merecen servir a Dios. Pero si hablamos del no se merece, ¿quién de nosotros merecíamos ser servidores de Dios? ¿Quién de nosotros estamos calificados para ser aceptados, abrazados por Dios? Ninguno de nosotros. Sin embargo, su amor y su misericordia completamente está sobre nuestras vidas. Dice el versículo 24, en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Ha cambiado todo. Ahora en Egipto, Asiria, Israel, los tres sirviendo a Dios, y los tres serán bendiciones. Eso es lo que Dios está diciendo. Y otra vez, ¿quién puede hacer este cambio? Solamente Dios. Hermanos, cuando ya no puedas más, cuando estés esperado y quieras cambiar, quien te puede cambiar es Dios, no nosotros. Y dice el versículo 25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. ¿Cómo que el pueblo mío? Bueno, un pueblo que se arrepiente y voltea a ver a Dios. Pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos. Para que te des cuenta que aún Asiria es obra de las manos de Dios, e Israel mi heredad, el pueblo escogido y el pueblo predilecto de Dios. Entonces, esto me habla de la mano de Dios completamente sobre Egipto. ¿Estamos? Capítulo 20, versículo 1. No vamos a ir rápido, solamente son 6 versículos. En el año que vino el Tartán de Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria,
peleó contra Asdod y la tomó. Simplemente, Asdod es una ciudad filistea. Tartán, ¿sí? es un rango militar, como un capitán de muchos soldados que tenían los asirios. El Tartán es como decir sargento, el soldado, así. Y describe el tiempo en que el ejército de Asiria conquistó la ciudad de Filistea, que se llama Asdod. Esta invasión fue más o menos como en el 711 antes de Cristo. Y lo que me va a decir aquí es que ahora Isaías será una señal para este pueblo. Porque mira lo que dice. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, nada más para los que se perdieron, Isaías es el libro que estamos viendo, ¿verdad? Dice: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, y andando desnudo y descalzo. Entonces, recuerden, Isaías está recibiendo profecías muy fuertes, pesadas, que era difícil de llevar, de decir y todo. Una profecía tan fuerte que lo que él hace es que se viste de cilicio. Y vestirse de cilicio eran ropas ásperas, duras, en señal de duelo, de dolor, de lo que estaba pasando o va a pasar. Y entonces llega un momento donde Dios le dice a Isaías: quítate ese cilicio, ese señal de duelo, quítate tus sandalias y quiero que andes así. Y dice ahí que andando desnudo y descalzo. ¿Sí? Entonces, importante nada más. No quiere decir que andaba sin ropa por toda allá como un exhibicionista, ¿no? Muy probablemente andaba con una ropa interior, pero era andar sin la vestimenta, sin la túnica, sin el cilicio, y era más bien como un mensaje bueno, no de desnudez, de algo inmoral, sino de algo de pobreza y de humillación absoluta. ¿Sí? ¿Te puedes imaginar? Quedarte sin ropa, aunque sea con pura ropa interior y andando en la calle, es algo que da pena, da vergüenza. Entonces, al andar Isaías de esta manera, era una señal de pobreza o de humillación ante lo que está pasando. Y dijo Jehová, versículo 3: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. Interesante. Yo creo que, así nomás, paréntesis. Si Dios te dice: Monterrey no entiende, por eso no hay agua, quiero que andes en ropa interior por 3 años, ¿cuántos obedeceríamos? Sería difícil, ¿no? Si te dicen: levántate y predica, a lo mejor todavía, a lo mejor mándame a predicar, Señor, ¿verdad? Pero imagínate el corazón y la actitud de Isaías al obedecer lo que Dios le está diciendo. Dice: de la manera en que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal, lo que hablamos ahorita, y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, ¿verdad? ¿Cómo dijo eso, pastor? Estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Así dice, pero lo que está hablando Dios es: así como está viendo a mi pueblo, a mi siervo Isaías, bueno, así va a quedar Egipto y Etiopía, porque asirios, que son obra de mis manos, son instrumento que voy a para tratar con ellos, y se van a quedar sin nada, destruidos, asolados. Incluso voy a volver a decir, dice: jóvenes, ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Era algo completamente, pues, vergonzoso. Versículo 5: y se turbarán y avergonzarán a Etíope su esperanza, y de Egipto su gloria.
O sea, que lo que está diciendo es, acuérdense, Egipto y Etiopía era un conjunto poderoso. Van a luchar contra Siria y van a perder, van a acabar con ellos, van a quedar sin nada. Y entonces van a decir los demás, fíjate, nosotros que queríamos poner nuestra confianza en Egipto y en Asiria, y mira lo que les ha pasado. Si eso le pasó a ellos, ¿qué nos espera a nosotros? Versículo 6. Y dirán en aquel día al morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. ¿Me explicó? Que hubo un punto donde dicen, si el que nos iba a ayudar, mira cómo le fue, ¿no? ¿Qué nos espera a nosotros? Pues estamos perdidos. Y esto habla cuando pones tu confianza en las cosas del mundo, en las cuales no hay esperanza. Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender? Voy a hacerlo rápido. ¿Qué podemos aprender? Número uno, lo que puedo aprender antes que nada es, Egipto representa el pecado. Una persona que vive en Egipto, que está en Egipto, es una persona que está pecando, que vive pecando y que se vuelve en la idolatría. Ahora, esto es importante que podamos aprender, porque cuando hablamos de idolatría, normalmente pensamos en imágenes, que quizás en otro momento o en otra iglesia, que a lo mejor algunos estuvimos por tradición, que nos llevaron, nos enseñaron a pedirle a algunos ídolos o a imágenes, y la mayoría puede decir, bueno, yo ya no tengo mis ídolos, yo ya sé que esos no son nada, son barro, no son madera, no son nada. Pero un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en tu corazón. ¿Cómo puedo saber si tengo un ídolo en mi corazón? Piensa, no me digas, nomás piensa. ¿Qué es lo más importante para ti el día de hoy? Como estamos en la iglesia, todos vamos a decir, pues Dios. Si es eso, perfecto, qué bueno. Y si no, te tienes que examinar, porque es a lo que le pones más esfuerzo, más tiempo, más dinero y más interés. ¿Sí me explico? Cada uno examine su corazón ahorita y piensa a qué le pones más tiempo. Si al trabajo le ponemos mínimo 8 horas diarias y le cuentas la semana completa y pasas más tiempo orando y buscando a Dios, quizás Dios es el primer lugar en tu vida. Pero a lo mejor tu trabajo para ti es lo más importante. O puede ser el dinero. Andamos sobre la chuleta y andamos sobre el pan y andamos buscando para la familia y usamos cosas bien espirituales, es para que, no, es que mi familia es importante y no quiero que nada le falte, y eso es bueno. Pero la pregunta es, ¿en quién está puesta tu confianza? ¿En tu trabajo o en Dios? Para otros puede ser la escuela. No, mi preparación. No, mis sueños. No, mi doctorado. No, mi maestría. Y tengo que sacar. ¿Es malo? No es malo, es bueno y hay que seguir adelante. Pero no puedo permitir que eso sea lo más importante en mi vida. Para muchos de nosotros, el ídolo somos nosotros mismos. Porque yo quiero vivir pleno, yo quiero vivir feliz. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir felices? Levante la mano. Díganme un versículo donde Dios diga que quiere, que te va a hacer feliz, que vivas feliz. Tenemos un enfoque equivocado.
Entonces Dios no quiere que sea feliz. Es que en el momento que estoy con Dios y vivo para Él, mi felicidad se convierte en Dios y en lo que Él me da. ¿Cómo va el versículo que y Él concederá las peticiones de tu corazón? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. ¿Pero en qué tienes que deleitarte? En Dios. Ayer leíamos el Salmo de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice el salmista? Nada deseo en la tierra, es lo más importante. Tú mismo puedes convertirte en un ídolo. Porque quiero mis sueños, yo quiero conocer el mundo, yo quiero viajar, yo estoy trabajando ahorita para jubilarme temprano y después disfrutar la vida y hacer lo que yo quiera. A ver, ¿esos son tus planes o los planes de Dios? Porque puede ser que en mi corazón el que ha tomado el lugar soy yo. Mi negocio, es que yo siempre quise tener un negocio. Yo quiero que aprendamos algo, los que tenemos negocio o vivimos de esa manera. La esperanza y la prosperidad de mi negocio no se encuentra ni en mi trabajo ni en mi esfuerzo, sino en la mano de Dios en él. ¿Cierto? Yo me puedo afanar y afanar y afanar y afanar y todo lo que reciba caer en saco roto. Y cuidado, porque así como Dios a Egipto le quitó el agua para que perdiera todo, Dios te puede quitar todo en una noche en la mañana. Y la historia más real, verdadera, bíblica, es la historia de Job. Y Job era bueno. Dios llega a decir, no hay otro como él en toda la tierra. Y mira lo que le pasó. ¿Quién está en tu corazón? ¿Qué fue lo que sucedió? Consecuencia de la idolatría. Número 1, se pelearon Egipto contra Egipto, hermano contra hermano. Esto me habla de violencia. Muchas veces cuando alguien vive en pecado, en idolatría, pensando, vive vidas de pleitos y pleitos y pleitos y pleitos y pleitos. Y no me voy a meter más. Tengo unos versículos, pero no lo voy a decir. Voy a avanzar mejor. ¿Qué más puedo hablar de consecuencias? Dios dijo, leímos hace rato en el versículo 4, que los iba a entregar a Egipto en manos de un señor duro, un rey violento que los enseñará sobre ellos. ¿Qué puede pasar? Bueno, Dios te puede, escúchame bien, Dios te puede dejar en manos de un rey violento que se llama, o un príncipe violento que se llama Satanás. ¿Cómo? Satanás es un instrumento de Dios. Y cuando tú estás en Dios, estás en el hueco de su mano y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero cuando Dios quiere tratar contigo, Dios le dice a Satanás, ahí te lo dejo un ratito. ¿Será bíblico eso? Claro, la historia de Job. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y le da chance a que trate con él. Cuando Dios lo tiene a Job donde quiere, ahora sí, a Satanás lo hace a un lado, hace un ladito. Y ahora sí, Job, tú y yo, vente. Y Job termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Jesús está con Pedro y le dice, Pedro, tengo noticias para ti. Satanás te ha pedido para zarandearte. Y tengo una buena para ti. Yo le he dado permiso. Pero yo estoy rogando para que tu fe no falte. O sea, Dios habla del cuidado. ¿Sí me explico? No es un Dios malo, sino es un Dios que trata conmigo. Si tú quieres vivir en pecado, en tu idolatría, en lo que tú tienes en tu corazón, Dios tratará y te puede dejar eso, ¿sí? Número 3,
Leímos que las aguas faltarán y el río se agotará y se secará todo. Bueno, cuidado, porque Dios en un instante te lo puede quitar. Otra vez, Dios no es malo. Cuando se lo quitó a Job y cuando Job lo entendió, Dios le dio el doble, ¿sí o no? Bueno, Dios quiere enseñarte y quiere volverte una vez más a Él. Cuarta cosa que podemos aprender, cuando le dice en el versículo 12, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber lo que Jehová los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Tienes que entender algo. Por más que te prepares, que quieras conocer el mundo, nunca se va a comparar con el consejo que Dios tiene para ti. Nunca. Segundo, podrás tener planes, sueños, deseos, pero no se trata de lo que tú quieres, se trata de lo que Dios tiene pensado para ti. Él lo ha determinado y es mejor que aprendas lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Ahora, Dios se mostró en ellos, los trató con ellos, los hirió y todo. Algo que yo puedo aprender es que Dios nos da una oportunidad para volvernos a Él. Por eso leíamos ahorita que en Egipto habrá altar y lo adorarán y lo buscarán. Llegó a decir mi siervo, mi amado Egipto y Asiria obra de mis manos, Israel mi heredad. ¿Por qué? Porque algo importante, si tú tienes otros dioses, hoy es un buen momento para que los destruyas. Tú tienes que destruirlos. Y es Dios el que hoy te da esa oportunidad. Vas a poder servirle, ellos le servían. Incluso serás bendecido. Terminamos leyendo en el versículo 25 que decíamos, pero que Jehová de los ejércitos bendecirá a Egipto y a Siria y a Israel. Y vuelvo a decirte, lo que Dios quiere tratar contigo no es para dañarte, sino para bendecirte. Pero hay una razón, hay una consecuencia si hoy tú no lo quieres aceptar. Si tú no estás dispuesto a renunciar a tus ídolos, Isaías es una señal de la vergüenza que te pasará si tú no te vuelves a Dios. Andarás descalzo, desnudo y con las nalgas descubiertas. Fuerte, para mí se me hace fuerte. Pero no me puedo quedar con lo último. Me tengo que quedar quizás con lo del medio. Cómo su mano está dispuesta y lista para ayudarnos a pesar de quién somos.